Buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a trabajar un poco sobre algo que me han pedido, el esquema de armas de fuego en los Estados Unidos. Bueno, hemos decidido un poco trabajar en este esquema puesto de que ha surgido muchos problemas y me han pedido de que ayude explicando algunos detalles, puesto de que hemos visto con nuestro compañero, con nosotros, que existe algunos problemas. Sobre todo hay mucha confusión en cuanto al uso de los subtipos en el trabajo de ensayo. Entonces vamos a ver el esquema de texto de armas de fuego. Bueno, el texto prácticamente está dividido en tres partes. Ustedes saben muy bien, en eso se trabajó en la espina de pescado, con la introducción, desarrollo y conclusión. ¿Sí? Entonces aquí están cada uno de ellos divididos por colores distintos. Vamos ahora a editar el archivo. Esperamos un momento. Y bueno, tenemos aquí. Tenemos la introducción, el desarrollo y la conclusión. Les muestro esto justamente porque, bueno, es necesario aclarar ciertas dudas todavía. Entonces, en la introducción es necesario que en nuestro trabajo o en el trabajo del compañero que vamos a revisar esté presente el tema, ¿sí? El tema, obviamente, aquí en el texto de armas de fuego es la tenencia ilegal de las armas en los Estados Unidos, ¿sí? De allí surge un problema. O sea, el problema, ¿cuál es el problema? El problema, este es un tema básicamente, este de aquí, pero es necesario también aclarar de que hay un problema. ¿Y por qué es un problema el tener legalmente las armas? Entonces, de igual forma, desearía que en sus textos existiera es lo que se llama un corte de lectura o un problema de investigación. Sabiendo esto, vamos a seguir con la primera parte o el primer párrafo. El párrafo número uno es la introducción. En la introducción podemos encontrar la fórmula que habíamos estudiado hace 2 semanas, donde se encuentra la introducción, presentación del problema, contexto del problema y orden que seguirán los párrafos. Por lo tanto, la presentación del problema tiene que estar relacionado con el problema de investigación que desarrollé acá. Por ende, en la introducción tengo como problema, presentación del problema, en los últimos años se han producido diferentes macrohomicidios por parte de ciudadanos norteamericanos. ¿Sí? Se refiere a que, porque es un problema legalmente tener armas, está presentando de alguna manera el problema. En los últimos años se ha producido diferentes macrohomicidios. Ahora, ¿dónde ocurrió esto? Un accidente que pasó en Las Vegas, Estados Unidos, en los últimos meses. Y orden que seguirán los párrafos. En los siguientes párrafos se abordará más a fondo esta problemática, sus causas, las consecuencias y se resolverá ciertas interrogantes. Hay que aclarar algo, que en el A2, por ejemplo, aquí es posible añadir más. Por ejemplo, si digo un accidente pasó en Las Vegas, Estados Unidos, en los últimos meses, este lugar está ubicado en uno de los centros más importantes de venta de armas en Estados Unidos. O sea, puedo desarrollar. Esto simplemente estas de aquí son ideas y obviamente es un modelo. Ustedes pueden emplearlo. Ahora bien, ya que he desarrollado mi problema, que en los últimos años este problema, este problema de aquí, voy a solucionarlo a raíz. Aquí lo presento en la introducción y y en los demás párrafos, que es el de desarrollo, lo voy a tratar de solucionar, ¿sí? Lo voy a tratar de solucionar. Bien, vamos con el párrafo número 2, que obviamente en su texto puede ser de otro autor, de otro título, no hay problema, y hasta puede seguir de otro diferente orden. Tenemos la definición, descripción. Aquí este párrafo parte de una definición, ¿sí? Por ejemplo, la definición aquí es que se ha tomado el evento, el acto terrorista, como definición. Vamos a definir el acto terrorista. Entonces, el evento es conocido como masacre en Las Vegas. Obviamente hay como explicar más, pero nosotros hemos optado esto para hacerlo más rápido. Características o cualidades.
Estados Unidos, octubre del año 2017. Y yo explico otras cosas más, ¿no? Em, Aquí en B1, perdón, es el contexto. Estados Unidos y después voy a las características. Entonces, como características tengo el responsable del homicidio es un hombre norteamericano, murieron tal cantidad de personas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto hizo que se reabriera el debate sobre el uso de las armas. Con B3, finalidad, efecto que repercute. Muchos quizás se confundan y digan, pero si finalidad o efecto está relacionado con el texto causa-consecuencia, pues les digo que no, no tanto. Porque a diferencia del causa-consecuencia, este subtipo parte de una definición. Es decir, si yo digo, por ponerles un ejemplo, si yo digo cuáles son los efectos de la crisis mundial, que es una causa, la consecuencia obviamente sería que hay problemas de sostenibilidad o no hay presupuesto, etcétera. Pero como este párrafo 2 parte de una definición, entonces obviamente en ejemplo sería algo así como ¿cuáles son los efectos de la lluvia? Ya no es un problema, sino es un concepto. Entonces los efectos de la lluvia son, por poner un caso, regar los campos, hacer crecer las plantas, promover, etcétera, etcétera. Espero que me sigan con esto. Con todo, vamos a estar disponibles para las preguntas. El siguiente es el párrafo número 3, que es comparación-contraste, en el cual hemos optado por esta estructura, por esta fórmula, donde A1 representa la introducción. O sea, yo no puedo hablar un párrafo de comparación-contraste sin haber presentado los parámetros o sin haber presentado la problemática. Entonces aquí tenemos en A1, Estados Unidos es la nación con mayor homicidios en el mundo. Muy bien. Ese es mi tema central, de lo cual parte B1, que es tema 1 igual a tema 2. Y Estados Unidos es igual a Alemania en reducción de homicidios. Y B2, tema 1 no es igual a tema 2. Y tengo Estados Unidos no es igual a otras naciones, pues tiene 7 veces mayores homicidios, entre otros. Obviamente esto necesita un poco relacionarse con el texto que hemos visto de Ferrari y Lamborghini, que está presente también en Padlet. En este sentido, creo que no hay necesidad más que explicar porque este texto es sumamente conocido. Ahora vamos con el siguiente texto que es el pregunta-respuesta. Entonces hay que tener claro esto. Volvemos nuevamente con el problema. ¿Cuál es el problema? Hay que primero distinguir un problema aquí, que es mayores muertes y fácil acceso a armas. Ese es el problema que venimos hablando acá, donde, porque es un problema legalmente tener armas. En los últimos años se han producido diferentes macrohomicidios. También hemos hablado del evento es conocido como el masacre en Las Vegas. Y Estados Unidos es la nación con mayor homicidios en el mundo. Y nosotros basándonos en ese problema que está aquí, problema, que son mayores muertes y fácil acceso a armas, nos hacemos una pregunta inmediata. ¿Por qué es fácil acceder a las armas? Solo a raíz de que ya he distinguido un problema. Entonces, en su compañero tiene que estar presente eso. Si no lo tiene, necesariamente tiene que estar allí. Entonces, A2 es la solución. Porque es un derecho avalado por la Constitución. Que cada ciudadano porte un arma. Entonces, es una panorámica rápida. Obviamente, aquí tenemos solo dos estructuras, pero en un párrafo se puede utilizar dos o tres más razones o soluciones. No sé si nos podemos limitar a un párrafo que exista tan corto. Preferible que sea un poquito más largo y presentar la pregunta inmediata y unas soluciones y desarrollar más las soluciones. Es solo una panorámica rápida. Y por último tenemos causa-consecuencia, que como vimos en la anterior comparándole con la definición, a uno parte de una descripción de la causa. Entonces, este parte de una causa. Volvemos al ejemplo del por qué la crisis mundial. Eso es una causa.
A diferencia de definición que es la lluvia, que es una definición y produce diferentes efectos. Entonces aquí es descripción de una causa. Entonces la economía armamentística genera grandes ingresos a los Estados Unidos. Muy bien. ¿Cuáles son los efectos de eso? Que se haga venta libre de armas, haciendo que los ciudadanos norteamericanos formen el ejército civil más armado del mundo. ¿Sí? Obviamente más sencillo este párrafo. Y por último tenemos la conclusión, donde tenemos recapitulación A1, recapitulación del problema planteado, y A2, recapitulación de ideas principales. Sé que en este sentido ustedes pueden sentir que se está limitando mucho, pero les advierto de que el uso de que este es un esquema básico y que ustedes con el tiempo, con desarrollando la escritura, pueden en el fondo usar este esquema y usarlo y hacerlo a su estilo, digamos, por así decirlo. Entonces no hay nada más que añadir que a uno el portar armas es un gran problema de asunto civil, económico y político complejo de solucionar. Se recapitulación del problema planteado. Entonces aquí volvemos a recordar el problema que se planteó. ¿Por qué es el problema al tener legalmente las armas? Entonces, eso está presente durante todo el texto. Por eso es importantísimo tener un problema de investigación. Y recapitulación de las ideas principales, donde tenemos, se ha visto las consecuencias, los motivos, se ha desarrollado los homicidios, el homicidio más reciente, para algunos la solución es rezar. Revisado toda esta panorámica, este archivo que estará disponible en Google Classroom, le añadimos conectores frecuentes en introducción, donde no es una camisa de fuerzas, donde no es obviamente algo que le van a usar o de forma obligada, pero sí estos conectores se usan comúnmente en cada uno de estos subtipos, ¿sí? Entonces aquí tenemos en el caso de la introducción el subtipo explicativos, ordenadores y reformuladores. Les pongo un ejemplo. Entonces lo que haríamos es lo siguiente, un texto normal, común y corriente. En los últimos años se han producido diferentes macrohomicidios por parte de ciudadanos norteamericanos. Es decir, usando un conector de acá, es decir, se han venido realizando un conjunto de atentados contra la misma nación. O sea, voy desarrollando un problema. Entonces, el siguiente es el contexto, donde digo, un accidente pasó en Las Vegas, Estados Unidos, en los últimos meses, y voy desarrollándolo. A continuación, adelante, más adelante, en los siguientes párrafos, en primer lugar, se abordará en primer lugar las consecuencias de las causas, etcétera, etcétera. Entonces, por lo tanto, estos conectores son útiles, pero como digo, no son una camisa de fuerza. En el caso del caso de definición, descripción, podemos encontrarnos casi con el mismo, no con la misma estructura, pero sí casi con la misma utilidad de los conectores, donde encontramos explicativos por las definiciones, comentadores también por definir, aditivos porque es necesario incluir más información y comentadores. Pues bien, así las cosas, y dicho esto, para la introducción de los efectos. Por ponerles un ejemplo, Estados Unidos, el evento conocido como masacre en Las Vegas, a saber, en otras palabras, el atentado que ha ocurrido últimamente, o sea, son solo ideas, ¿no? No es algo fijo. Espero que espero no encontrarme con alguno que haya hecho eso ya allí. El responsable del homicidio es un hombre norteamericano, murieron tal cantidad de personas, etc. Esto hizo que se reabriera el debate sobre el uso de las armas. Entonces, pues bien, así las cosas, hizo que se abriera el debate sobre el uso de las armas. Y así podemos encontrar. Este archivo, muchachos, va a estar disponible en la plataforma de Google Classroom. Así que creo que he explicado más o menos el funcionamiento de los conectores, de que no son una camisa de fuerza,
les dejo que prueben y les dejo que investiguen. Entonces, ustedes tienen la obligación de revisar cada uno de estos archivos que les he mostrado, eh, de cada uno de estos subtipos, y ver si el compañero tiene. Sobre todo, fíjense, por favor, que si tiene introducción, desarrollo y conclusión, y que la introducción tenga un tema, un problema, que se solucione durante todo el desarrollo. En la introducción, que plantee mi problema, en el desarrollo, que tenga mis párrafos donde desarrolle una solución a este problema o lo explique o lo detalle más, y por último una conclusión donde recapitule todo lo dicho y presente quizás una alternativa más grande, quizás pueda dejar una pregunta, quizás pueda dejar en suspenso, no sé, todo depende. Entonces, suerte muchachos, el trabajo está listo ya. Suerte, mucha suerte.